Y seguimos con la palabra de nuestro buen Dios, ¿verdad? En el segundo sermón de la serie La Doctrina de la Gracia. Como muchos pues conocen y como así se dijo y se estipuló, ¿no? Y quedó en el sínodo de Dort, depravación total, pero el sermón es titulado Muertos o parcialmente enfermos. Ya de por sí es una pregunta que nos hacemos, ¿verdad? En el estado en el cual se encuentra el hombre. Y esto es sobre todo una disputa y algo que se ha estado disputando, ¿no? Durante mucho tiempo. Pero sí, si me acompañan anteriormente al Evangelio según San Juan, en el capítulo 5 vamos a estar leyendo desde el versículo 37, el Evangelio según San Juan, desde el capítulo 5, desde el versículo 37 al 40, dice así la palabra del Señor: También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Verdad? El Señor aquí ya está apuntando al corazón de unos judíos, de unos fariseos rebeldes, que por la dureza de su corazón no querían ir a Cristo para tener vida. Aquí el Señor hace y viene haciendo este comentario, enseñando que Él es, que es el unigénito Hijo de Dios, como viene diciendo en el capítulo 3, ¿verdad? Y ahora enseña y dice que el que conoce al Hijo conoce al Padre, ¿verdad? Y por eso dice también, Padre que me envió, ha dado testimonio de mí, ¿verdad? Cristo no era algo nuevo, no era una novedad, sino que había estado presente en todo el Antiguo Testamento. Por eso en el versículo 39 dice escudriñad las Escrituras. La Reina Valera dice escudriñad. La Biblia de las Américas se acerca más a la idea, dice escudriñáis, ¿verdad? Las Escrituras, como incluso hemos estado viendo en la serie del Sermón del Monte. Los fariseos eran expertos en escudriñar las Escrituras, pero no podían ver, ¿verdad?, la gloria, como se revelaba la gloria de Cristo también en el Antiguo Testamento. Y por eso el Señor le dice al corazón endurecido, al corazón depravado, a un corazón que odia a Dios, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, ¿verdad? Ya el Señor está apuntando a la voluntad del ser humano, a la voluntad de los judíos, de los fariseos y de todos, y de toda la humanidad. Si nosotros, hermanos, fuésemos a un médico y le dijéramos que tenemos un familiar enfermo y al que debería tratar, sin duda este médico haría lo posible para poder tratarlo y sanarlo, ¿verdad? Eso no tenemos duda. En la medida que fuese esta enfermedad, así trataría a la persona. Si vas con un dolor de cabeza, pues el médico te va a recetar una pastilla o un tratamiento para el dolor de cabeza. Si te duele una pierna, pues te va a mandar al experto para estudiar, ¿verdad? Incluso si encuentra o un familiar se encuentra muy enfermo, el médico te diría, tráelo que mientras hay vida, hay esperanza, ¿verdad? Pero si nosotros visitáramos a un médico con un familiar y tú le dices, mira, doctor, tengo un familiar que lleva como 20 años muerto, ¿qué puedo hacer para que él me escuche y pueda venir conmigo? Pues el médico lo que te diría, no se puede hacer nada, ¿por qué? Porque lo que muerto está, ¿verdad? Lo que está muerto, muerto está. Y por eso he titulado el sermón, ya de por sí, Muertos o parcialmente enfermos. Sabemos que el sínodo de Dort, ¿verdad? Cuando, no me voy a meter mucho, pero sí es necesario comentarlo, esto ha sido un debate en la Iglesia desde el principio de los siglos. Nosotros, desde el primer lugar, si estudiamos la historia de la Iglesia, esto al principio de los siglos, los primeros 4 o 5 siglos, no había este debate, sino que ya de por sí los padres de la Iglesia, ellos pensaban y sabían que en sí misma el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados, ¿verdad? Yo podría terminar el sermón en el pasaje que has leído, Quique,
¿verdad? Él nos dio vida ¿cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso en la Biblia muchas veces decimos que no es que sea difícil de entender, hermano. No es difícil de entender, sino es difícil de aceptar para nuestros corazones, ¿verdad? Cristo, la misma palabra, estaba delante de los fariseos y Cristo termina diciéndole, sois vosotros. ¿Qué más queréis? ¿Qué más claridad queréis? Si el Padre ha estado dando testimonio de mí, los profetas daban testimonio de mí. Vosotros escudriñáis la misma palabra donde yo hablo en esa palabra, pero finalmente vosotros sois los que nos queréis venir a mí para que tengáis vida. Para que tengáis vida. Y este debate ha sido un debate por el corazón del ser humano. En el siglo V sale un monje llamado Pelagio que empieza a decir y empieza a enseñar que el hombre solo había sido, en el pecado solo había sido afectado a Adán y solo a Adán, pero los demás pues se iban manchando de pecado conforme iba pasando el tiempo. Un niño, si tú lo tenías en un dormitorio encerrado, iba creciendo, pues no se manchaba de pecado, ¿verdad? Pues eso es una blasfemia que fue condenada como herejía porque, sobre todo, negaba la sustitución de Cristo. Una pregunta que nosotros podríamos hacer ahora es decir, bueno, si eso es real, ¿para qué vino Cristo? ¿Verdad? Moralizamos un poquito a nuestros niños, los llevamos, incluso si vemos que se va a mezclar de pecado, si hay mucho pecado ya en la casa, lo metemos en un monasterio, encerrado en un dormitorio, esperar que pase 30, 40, 50, 70 años que se muera y que vayan al cielo, ¿verdad? Pero Cristo vino de más, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Esta herejía fue, por eso mismo, ¿no? Por Agustín de Hipona, fue claramente refutada, pero bueno, como aún había muchos que pensaban que el hombre no estaba muerto en sus pecados, pues de Pelagio, ¿qué pasaron? A los semipelagianos. Es decir, sí que es verdad que el hombre fue afectado por el pecado de Adán, dicen muchos, pero no a la situación de llegar de estar muerto, sino que el hombre, al fin y al cabo, está afectado de pecado, necesita a Cristo para ser salvo, pero necesita un mero empujón como un enfermo, ¿verdad? Por eso he puesto la ilustración al principio que he puesto, como un mero enfermo de ir a Cristo. Y por eso nosotros podemos ver que entra muchas veces pues la psicología, entra también el moralismo a la hora de evangelizar, a la hora de incluso educar, ¿verdad? Y pensamos que el evangelio pues está como segundo plano, que está como en entrepuesto, ¿verdad? Pero, sobre todo, ya para empezar, sobre todo ya con los puntos del sermón, en el siglo XVI pues salió otra persona llamado Arminio, ¿verdad? Donde decías, y puso 5 puntos, y el primer punto era donde decía que el hombre no se encontraba depravado, sino que se encontraba en una situación que con ese empujoncito podía ir a Cristo. Los 5 puntos calvinistas, como muchas veces se conoce, los 5 puntos de doctrina de la gracia, no vienen de Calvino, sino que vienen de la Biblia. Nosotros cuando predicamos, y ahora estamos en la serie de la doctrina de la gracia, vemos que son 5 puntos porque fueron 5 puntos de Arminio. Si Arminio hubiese sacado 7 puntos, pues se llamaría los 7 puntos, ¿verdad?, de la gracia, ¿no? Por así decirlo. Pero sobre todo quiero enfatizar también una cosa que dijo Enrique en la introducción general, que la doctrina de la gracia no es el Evangelio. No es el Evangelio. Tú puedes conocer la doctrina de la gracia y despertarte en el infierno, ¿verdad? La doctrina de la gracia es conocer cómo nos ha salvado el Señor, cómo el Señor se glorifica. Es más, si yo termino este sermón y tú no sales glorificando a Cristo, de nada nos vale enseñar nosotros la doctrina de la gracia. Esto debe de causar en tu corazón más humillación y depositar más aún la gloria, la salvación en Dios, en Cristo Jesús. Por eso, para que nosotros podamos ver realmente si fuimos elegidos o no, si el Señor tuvo que hacer una elección desde antes de la fundación del mundo, este es el punto principal. Y si tú no entiendes estos puntos, hermano, si tú te vas hoy de aquí sin entender este primer punto, y lo que nosotros te aconsejamos es que no vayas a mirar todos los demás. Porque si el hombre está parcialmente enfermo, si el hombre es como he dicho al principio, es como la ilustración que tú puedes llevarlo al médico, pero aún hay esperanza para él,
no vas a entender la elección de Dios. Ahora, si el hombre está muerto, como cuando nosotros vamos a un cementerio y llamamos a muerto que salgan, lo que muerto, muerto está, vas a ver el por qué el Señor tuvo que hacer una elección. Por qué el Señor tuvo que escoger a personas que nunca iban a venir a Él. Es decir, hermano, si cuando el Señor te llamó, tú estabas moralmente vivo, enfermo, en coma, vas a ver que realmente el Señor no te necesitaba elegir. Tú podrías haber ido a Cristo. Ahora, si tú realmente en el estado, si estás muerto ahora en tus delitos y pecados, o ya el Señor te ha llamado, te ha regenerado, te ha dado vida, realmente tú vas a ver cómo el Señor te tuvo que elegir, porque o si no, tú nunca hubiese ido a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero ahora vamos a ver. Realmente empezamos por la depravación total, como se conoce en la doctrina de la gracia, estamos muertos parcialmente enfermos, que la palabra del Señor enseña 4 aspectos, 4 estados realmente en el cual nosotros nos encontramos y nos vamos a encontrar, ¿verdad? Primeramente vemos un aspecto que solo lo tuvo dos personas en esta tierra, que es antes de la caída, en el estado que se conoce como de inocencia, que fue Adán y Eva. Ellos fueron los únicos que tuvieron ese libre albedrío, ¿verdad? Ellos fueron colocados, fueron creados perfectos, se ponen en el huerto del Edén, y el Señor le dice a ellos, como nosotros vamos a ver, de todo árbol del huerto podéis comer, más del árbol de la ciencia y del bien y del mal no podéis comer. Ellos eran libres, ¿verdad?, de elegir lo que el Señor sí le había dicho que hicieran y lo que el Señor le había dicho que no hicieran. Segundo estado, que es el poscaída. Después de la caída del hombre, el hombre se hace esclavo del pecado, que es donde pasa toda la humanidad. Toda la humanidad que ha nacido está en este estado que es después de la caída. Vemos el estado regenerado y el estado de glorificación. Vamos a ver estos 4 puntos. Y primeramente vamos a ver el punto número 1, que es antes de la caída. Antes de la caída, vuelvo a repetir, únicamente dos personas tuvo este estado, que fueron Adán y Eva. Ellos son puestos allí, ¿verdad?, delante del huerto, en el huerto, delante de todos los árboles, se enseñorea, ¿verdad? Le dice el Señor que se enseñoree de todos los animales, empieza a ponerle nombre. El Señor hace y provoca en Adán que viera que era necesario tener una pareja, ¿verdad?, su mujer, porque no era bueno que el hombre anduviera solo. Pero nosotros vemos que ellos tenían un alto grado de libertad. Adán y Eva tenían ese alto grado de libertad, porque libremente ellos estaban escogiendo a Dios, ¿verdad? Fueron creados así. Y en esta etapa donde vemos que es la única vez en todas las escrituras que el hombre tiene, una palabra que también muchas veces, ¿verdad?, y ha tenido mucha controversia, tiene un alto grado de libertad, de libre albedrío. ¿Para qué? Nosotros vamos a verlo, no me quiero adelantar. Pero, así como Adán era la cabeza humana, ¿verdad?, el representante como un rey cuando es puesto, ¿verdad?, y nosotros vemos en consecuencia de lo que hemos pasado ahora aquí en España, hemos estado en elecciones, el pueblo está eligiendo su rey, su gobernante, y lo que ahora haga el gobernante o el presidente de España, así nos va a afectar a nosotros, eso es ser representante. Pues Adán era nuestro representante cuando fue puesto en el huerto del Edén, y la consecuencia que tuviera Adán como nuestro representante, así nos iba a afectar a nosotros. Adán, como nosotros sabemos, come del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Hay ese cambio automático de voluntad, como nosotros vamos a ver ahora, y automáticamente el hombre pasa al segundo estado. No me quiero entretener mucho en el primero, porque ya hemos hablado varias veces aquí del estado, ¿verdad?, de antes de la caída. Pero, como dice Eclesiastés, dice, aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, ¿verdad? Dios hace al hombre recto, lo pone delante del huerto del Edén, le dice, de este árbol no coma, pero acaba cayendo. Pero, sobre todo, donde yo quiero apuntar ahora, es realmente qué dice el Señor. ¿Qué dice el Señor en Génesis 2, en el estado que caería si el hombre comía
del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya hemos dicho muchas veces, hermanos, que el problema no era el fruto no era un veneno, no tenía veneno por dentro, no había sido contaminado por Dios y había puesto una célula en la cual iba a entrar al ser humano e iba a ser afectado. El problema era que Dios le había dado dos mandamientos. Uno era que sí hiciera, un mandamiento activo, que sí hiciera, que cuidara el huerto, que cuidara a su esposa, ¿verdad? Que se enseñoreara de los animales. Y otro, que no hiciera, un aspecto negativo, que era el que no comiera del huerto de la ciencia del bien y del mal. Pero le dice el Señor, Génesis 2:16, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente caerá enfermo. No dice eso el Señor. Dice, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Y desde ahí, hermano, ahí viene el engaño, ya sobre todo, que recibimos el género humano. Y no quiero apuntar ni a Arminio, ni a Pelagio, no. Quiero apuntar que eso habita en nuestros corazones. Ese no morirás es lo que nosotros creemos, es lo que muchas veces nosotros pensamos, y creemos que como estamos en un estado no tan grave delante de Dios, pues yo en ese estado en el cual yo estoy delante de Dios, pues no me afecta porque yo sé que aún tengo esperanza para mí mismo. Pero ese engaño de no moriréis es lo que siempre ha pensado la humanidad, ¿verdad? De que no íbamos a morir, pero el ser humano no puede ni quiere entender sobre todo que realmente nosotros estamos muertos delante de Dios. Y cuando hablamos muertos, hablamos espiritualmente. Muchos han querido decir que la Biblia se ha contradecido porque el Señor le dice a Adán que cuando comiera del árbol, ¿no? De la ciencia del bien y del mal, iba a morir, pero al final no murió. Pero nosotros sabemos que está hablando espiritualmente. Y la muerte se presenta después también en su vida. Yo muchas veces, cuando tengo oportunidad pues, de hablar con alguien y evangelizar, ¿verdad? Es algo donde se presenta más que la paga del pecado es muerte, es porque una cosa hay segura y nadie te puede negar eso. Oye, ¿tú te has dado cuenta que un día vas a morir? ¿Tú te has dado cuenta que cualquier día va a llegar tu hora? Nadie te puede decir, no, eso no va a pasar en mi vida, o eso no está pasando en el mundo. Si hay algo seguro en la vida que nadie te puede negar, ¿verdad? Por lo menos demostrar visiblemente, es que las personas mueren. Y ahí se ve desde el árbol de la ciencia del bien y del mal cómo se presenta esto mismo, ¿verdad? Por eso en Adán todos mueren y esa muerte pasa al todo género humano y es donde empieza a manifestarse la verdad, tanto físicamente, pero sobre todo, hermanos, espiritualmente, ¿verdad? Por eso, sobre todo, donde se muestra ese cambio drástico. ¿Dónde vemos nosotros, hermanos, en Génesis, ese cambio drástico que hay en la voluntad del ser humano? Vemos que Adán andaba con Dios, ¿verdad? Dice que caminabas con Dios en el huerto del Edén. Cuando Dios lo formó, cuando le dio su esposa, cuando le dijo, enseñoréate de todo lo que hay, todo esto es tuyo, ¿verdad? Tú eres mi representante ahora aquí en la tierra. Vemos que en ningún momento Adán sale corriendo de su presencia. Pero en el momento de la caída, dice que Adán, cuando oye la voz de Dios, se aparta y se esconde. Dice, es que oí tu voz en el huerto y me escondí, porque estaba desnudo, ¿verdad? Y le dice el Señor, ¿quién te ha enseñado que estaba desnudo? Por eso nosotros vemos esta facultad, este cambio radical en Adán, y realmente nosotros no podemos negar que después de Adán, después de la caída de Adán, hay un cambio drástico en el ser humano. Hay un cambio drástico. Por eso nosotros vemos que se queda afectada la voluntad, queda afectado la libertad del ser humano a la hora de elegir y sobre todo esa palabra, ¿verdad? Que ahora sí da tanto muchas veces miedo comentarla, el libre albedrío. ¿Tiene el hombre libre albedrío? ¿El hombre realmente puede hacer algo? Tú, por ejemplo, me puedes decir, sí, hermano, porque yo cuando muevo la mano izquierda la estoy moviendo yo y sé que la estoy moviendo. Y ahora, mira, hermano, voy a decidir no mover mi mano izquierda. No la estoy moviendo.
Digo, menos mal que era a la izquierda, digo, ya me he equivocado. Pero digo, sí que es verdad que puedo. Primeramente, ¿qué es el libre albedrío? He cogido una definición de Agustín de Hipona, dice, es la facultad de la razón y de la voluntad por la cual, con la gracia de Dios, se escoge el bien y sin ella el mal. Por eso, primeramente, lo que Agustín de Hipona está diciendo, que únicamente a través de la gracia de Dios se puede escoger el bien. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Yo tengo libre albedrío para ponerme una corbata? Sí, claro que sí. Yo llego por la mañana, o la chaqueta que me voy a poner, o, bueno, ya, mi libre albedrío también mi mujer, amor, ponte mejor esta chaqueta. Pero sí que es verdad que tú eres, al fin y al cabo, quien puede escoger qué es lo que te vas a poner. Pero la Biblia no te está enseñando que tú no puedas escoger qué ropa te va a poner. No te está enseñando qué es lo que tú puedes hacer por la mañana y decidir si esa mañana vas al trabajo o no vas al trabajo. O vienes a la iglesia o no vienes a la iglesia. O hago una llamada al hermano o no hago una llamada al hermano. ¿Verdad? Eso no es lo que está enseñando, sino que apunta al corazón, está apuntando a Génesis, ¿verdad? Cuando le dice que el Señor, y oyeron la voz de Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Qué ha pasado ahí, hermano? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Cómo es posible que Adán caminara con Dios y realmente la palabra, Génesis 3:8, después de la caída, está enseñando que hay un cambio drástico de voluntad en el ser humano? Ahí realmente lo que está escondiendo y lo que nosotros, o mejor dicho, lo que están intentando esconder mucho, es realmente en el estado que las personas caen. Si hay alguien aquí que no está en Cristo, tú eres y representas lo que Adán hace. Cada vez que oye la voz de Dios, dice, no, yo es que eso a mí no me gusta. Es que yo realmente no quiero tener relación con lo que tú me estás contando, ¿verdad? Por eso David ya había dicho en el Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nosotros vemos realmente cómo el hombre nace en pecado, como cuando David fue concebido, no está hablando del pecado de la madre en sí, sino que está hablando que David, cuando fue concebido, ¿verdad? Desde antes de nacer ya viene pecador por el pecado de Adán. Cuando Quique ha leído, y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y sobre todo, fijaos cuando dice, ¿no? El Señor ahí dice, primeramente, muertos en delitos y pecados. Y después que dice que éramos por naturaleza hijo de ira. Por eso, hermano, el libre albedrío no está hablando en ningún momento que tú no puedas decidir algo en tu vida, sino más bien está apuntando que ese libre albedrío que tú tienes siempre lo vas a usar para hacer el mal. Siempre en tu voluntad, antes de nacer de nuevo, o si no has nacido de nuevo, siempre va a apuntar a no querer hacer lo que está bien. Yo muchas veces me gusta comentar y decir que si el Señor no se hubiese revelado en ningún apóstol y profeta, que si el Señor no se hubiese mostrado quién es Él, podríamos saber algo de Dios bajo nuestra condición caída, por todo lo contrario de lo que el ser humano hace. ¿Tú quieres ver lo que es Dios? Si la Biblia, no vas a poder saber, ¿vale? Antes de nada, para que no me malinterpreten. Pero ¿quieres saber lo que es Dios y la Biblia? Mira cualquier ser humano. El ser humano siempre, por naturaleza, sin que nadie le enseñe, siempre tiende a hacer ese mal. ¿No habéis visto los niños? Los niños, por ejemplo, cuando llega un niño, se postra delante de una mesa de madera, está empezando a andar o ni siquiera puede andar, se apoya y cuando te da la vuelta, da un porrazo en la mesa, da la vuelta y él se esconde la mano. ¿Quién le ha enseñado eso al niño? Absolutamente nadie, sino que esa maldad viene ya dentro, incorporada en el corazón. Por eso vemos en 1 Corintios 2:14, dice Pablo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, hermano, el hombre natural, el hombre nacido según Adán, el hombre no regenerado,
todos nosotros cuando nacimos somos llamados hombre natural. Hombre carnal, cuando tú ves aquí en la palabra del Señor que está hablando del hombre carnal, está hablando del hombre no nacido de nuevo. Dice que no percibe las cosas que son el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. Tú te imaginas, nosotros vamos a poner en esta serie dos personajes que yo lo he puesto muchas veces, pero lo trasladamos ahora aquí a la serie de la doctrina de la gracia, el pez y la oveja. Tú te imaginas que un pez, hay que echar imaginación, hermano, pero tú te imaginas que tú le dices a un pez, le dices, oye, vamos a hacer una cosa, a partir de hoy te vas a venir conmigo y vamos a andar detrás de un pastor y vas a hacer las cosas que hace un pastor, una oveja. Vale. Ese pez puede salir del agua, le puedes poner pelo, le puedes poner, ¿verdad? Le puedes, no como los míos, pero le puedes poner pelo de verdad, de oveja, y lo puedes poner incluso, ¿verdad? Andar con las ovejas. Pero cuando vayan a comer hierba, cuando vengan los perros de los pastores, ¿verdad?, a guiar y ayudarle al pastor a llevar el rebaño, pues realmente le van a hacer locura para él. No la pueden discernir, eso es lo que está diciendo Pablo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Hermano, cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados, cuando tú no estabas en Dios, cuando estabas apartado de la gloria de Dios, tú lo que estabas haciendo era no entender las cosas de Dios. Por eso tú, voluntariamente, como un pez, ¿qué es lo que haría ese pez, hermano? Ese pez automáticamente volvería al agua, ¿verdad? Diría, mira, yo me voy de aquí porque yo no entiendo nada. Yo llevo un tiempo siguiendo a la oveja, pero a mí lo que me gusta es estar en el agua. Y ese pez, tú le preguntas al pez, ¿pero tú te vas libremente al agua? Sí, mira, yo me voy al agua. Pero ¿qué es lo que le está ocurriendo a ese pez? Que es un esclavo de no querer ni poder salir del agua. Porque su naturaleza se lo impide. Por eso, el pecador, el ser humano, el hombre según Adán, según la carne, nunca va a querer hacer las cosas de Dios porque para él son locura. Porque para él hacer las cosas de Dios va en contra de sus emociones, va en contra de sus sentimientos, va en contra de su voluntad. Y por eso cuando tú le estás predicando el Evangelio a un inconverso, es un hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. Y por eso va a sufrir ese rechazo, ¿verdad? Aunque muchas veces nosotros, aunque predicamos la doctrina de la gracia, nos hacemos conocer también. Sobre todo son malos de afuera que nos pone esa etiqueta que nosotros mismos como calvinistas, pero a veces queremos ser como arminianos, ¿verdad? Y entender, y es como si tú cojas ese pez, lo coges y le dices, oye, que tienes que vivir con las ovejas, pero es que no va a querer nunca, es que no va a querer. ¿Por qué? Porque es un pez y para que pudiera vivir con las ovejas necesitaría cambiar de naturaleza. Y por eso, hermanos, cuando un pecador peca es porque es pecador. Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Pero me lo he apuntado aquí porque yo quería comentarlo también aquí en esta serie. El hombre roba, ¿por qué? Porque es ladrón, ¿verdad? No se convierte en ladrón cuando roba. Es un aspecto que ya traemos naturalmente. Imaginaos, voy a poner el ejemplo con el pez y la oveja también. Imaginaos que pues encontráis en la playa una piedra y la tiráis al agua y se convierte en pez. ¿A qué no? Eso no tiene sentido, ¿verdad? El pez quiere estar en el agua, pero por eso mismo, porque es su naturaleza. Por eso, hermano, aunque nosotros ya hemos sido regenerados, el pecado sigue morando en nosotros y nosotros queremos seguir haciendo la voluntad del pecado que aún mora en nosotros. Por eso, hermano, ¿tenemos nosotros una voluntad? ¿Tenemos nosotros voluntad propia? Claro que sí. Pero lo que sí que es verdad que somos esclavos a hacer el pecado. Hermano, yo la palabra libertad yo no la encuentro en la Biblia. A mí me llamó mucho la atención cuando yo creía que teníamos libre albedrío, que dependía 100% del pecador, y a mí me llamaba mucho la atención que yo en ningún pasaje de la Biblia veía que teníamos libertad. Siempre veíamos que éramos esclavos del pecado, hijos de ira, esclavos de Satanás.
¿verdad? Es más, en Romanos 6 dice que somos o esclavos o siervos del pecado, siervos de pecado, esclavos del pecado, o libre de la justicia de Dios, ¿verdad? O siervo de Cristo y libre del pecado. Es decir, no podemos catalogarnos y enseñar ni ver por medio de la palabra que nosotros nos encontramos en un estado medio, que nosotros vamos a elegir si vamos al infierno o vamos a Cristo. Sino más bien, la Biblia enseña que ya hemos sido condenados porque no hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Y lo que la Biblia enseña es que nosotros ya estamos en el infierno, que nosotros estamos en el corredor de la muerte. ¿Habéis visto eso, verdad? Del corredor de la muerte, cuando alguien es condenado, es puesto ahí en el corredor de la muerte y solamente está esperando que el juez acredite un día para ser llevado o a la silla eléctrica, ¿verdad? Como se hacía antes, o como se hace en muchos países a través de una inyección. Pero la Biblia nos enseña que nosotros ya estamos ahí condenados, esperando que el Señor un día decida parar tu corazón, que el Señor un día diga, hasta aquí se agota mi paciencia, y eso es lo que nosotros vemos. Te puede surgir una pregunta, hermano, y decir, bueno, vale, nosotros estamos muertos, nuestros delitos y pecados. Dice que el Señor es el que elige a que vayan a Cristo. Pero ¿qué pasaría si un día alguien que no es elegido viene a Cristo? ¿Verdad? Es una incertidumbre. Oye, ¿qué pasa si, por ejemplo, el Señor ha escogido, voy a poner algo simbólico, ha elegido a 1000 personas, pero hay una persona de esos fueras elegidos, que puede ir a Cristo? ¿Qué pasaría? Primero, no te voy a contestar algo que la Biblia no enseña. Lo que sí está enseñando es que fuera de esas 1000 personas, si el Señor no ha escogido a nadie, lo que está enseñando es que están muertos en sus delitos y pecados. Es como cuando tú haces una demanda en el cementerio y ningún muerto va a responder porque están así, porque están muertos. Y lo que la Biblia enseña es que un muerto nunca puede ir a Cristo porque no va a querer, porque no puede y porque está muerto en sus delitos y pecados. Por eso todos los que han sido elegidos van a ir a Cristo. El Señor es un Dios de medio. No quiere decir que cuando una persona que no ha ido a Cristo, la elección no quiere decir eso. Que el que no ha ido a Cristo, si es escogido en el cielo va a ser salvado. No. El que ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo, Dios se va a encargar de darle vida por medio del Evangelio. Y únicamente, hermano, eso lo tenemos que tener muy claro, es un medio y el único medio que Dios ha escogido. Y nosotros eso lo vemos en todas las Escrituras. El Señor no ha escogido el hacer milagros, el Señor no ha escogido las emociones, el Señor no ha escogido nada de lo que nosotros podemos ver que se están haciendo en muchos lugares, ¿verdad? El Señor tampoco ha escogido los teatros, las danzas, tampoco ha escogido eso. Tampoco ha escogido que nos sintamos bien dentro de una iglesia, que adaptemos la iglesia al mundo para que vengan personas y quizás dentro de la iglesia se puedan salvar. El arca de Noé, hermano, esa analogía no representa el local de la iglesia, no representa que estemos aquí, sino el arca de Noé representa a Cristo. Y el Señor, Dios, ha escogido desde antes de la fundación del mundo. A sus escogidos no va a haber ni uno que no lleve a Cristo. Ese es el medio que ha escogido. Y el medio para escoger, para ir a Cristo, es el Evangelio. Pablo dice en Romanos 1:16, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Y ese es el medio, hermano. Por eso, como nosotros no vemos quiénes son los escogidos, ya hablaremos de eso en capítulos posteriores, pero sí vemos algo, sí hay un sello que la Biblia nos enseña. No nos enseña quiénes son los escogidos. Como decía Purio, yo no levanto a nadie la espalda para ver, no tiene un sello quién es escogido. Pero sí hay un sello que tiene todo el género humano que enseña la Biblia. Y es que todos, absolutamente todos, nacemos muertos en delitos y pecados. ¿Tú quieres ver si esa persona hay que llevarle el Evangelio? Si está muerto en sus delitos y pecados, sí. ¿Y quién está muerto en sus delitos y pecados? Toda la humanidad, hermano, todo, absolutamente todo. Por eso, hermano, no se trata de amoldar, ¿verdad?, el mensaje. Y sobre todo, un problema que tú tienes en tu corazón es que tú quieres que ese mensaje sea amoldado. Ayer, por ejemplo, veníamos diciendo, ¿verdad?, después de la conferencia de ayer de Juan Manuel Vaz, que es un mensaje que
pues como dice, ¿verdad? Que partía, ¿verdad? Y separaba el alma del espíritu. Pero ese es el mensaje, eso es lo que Dios ha escogido, para que un muerto nazca de nuevo, ¿verdad? Y no es que tu corazón sea moldado, porque tu corazón quiere eso. Si tú no has nacido de nuevo antes de nacer de nuevo, siempre vas a querer un mensaje light que sea moldado para ti. Tú eres el autor que existan falsos maestros. Tú eres, hermano, nosotros, la humanidad, el pecador. Si hay falsos maestros es porque hay personas que quieren escuchar a estos falsos maestros. Si hay un Carl Luna, él no va solo a la iglesia, entre comillas, ¿verdad? Y se pone allí y empieza a predicar a nadie, no hay nadie allí. Dice, bueno, como yo soy Carl Luna, voy a empezar a predicar. No, hay Carl Luna porque el corazón caído, el corazón muerto en sus delitos y pecado, quieren un Carl Luna, ¿verdad? Hay iglesias por aquí cerca que existen porque hay personas que quieren que existan esas iglesias. Hay pastoras, entre comillas, porque hay personas que escuchan a esas pastoras. Si alguien llegara y dijera un día, ¿qué pasa? Nadie viene a escucharme, mi mensaje. Y viniera alguien que le dijera, porque la Biblia habla que no hay pastoras. Pero si hay pastoras porque hay personas que aceptan que ese ministerio, dicen ellos, que sí está cuando nosotros vemos que no solo que no existe en la Biblia, sino que es negado y confrontado por la misma palabra. Por eso, hermano, nosotros vemos que todos los elegidos van a ir a Cristo. Y por eso toda la gloria se la lleva a Dios, hermano. Por eso nosotros vemos y entendemos cuando nosotros conocemos estas doctrinas, glorifica más al Señor. Porque yo un día, hermano, yo creía que yo había ido a Cristo. Y yo me estaba jactando una parte de la salvación. Y muchas veces yo me acercaba a personas y le decía, hermano, tú tienes que tomar la decisión que yo tomé. Y yo me ponía delante de él, pues erguido, ¿verdad? Como diciendo, yo soy mejor que tú, tengo un aspecto mejor que tú. Y en el día del juicio vamos a verlo. Verás tú cómo yo fui a Cristo. Y eso fue lo que marcó la diferencia. No, hermano, nosotros encontramos la palabra del Señor que va a haber personas en el día del juicio moralmente mejores que nosotros cayendo al infierno. ¿Y nosotros dónde encontramos eso? Incluso el otro día lo comentábamos, ¿verdad? Con Carmen y Susana estábamos hablando. Que Jacob y Esaú, si hay alguien que se merecía en el cielo, ¿quién era? Ninguno. Y si hubiera, no, nadie, ninguno. Los dos se merecían el infierno, ¿verdad? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Romanos 9:13, nosotros encontramos la palabra. Pero si moralmente había uno mejor que el otro, o mejor dicho, uno más malo que otro, el peor de los dos era Jacob. Era Jacob. Engañador, engañó a su padre, engañó a su hermano, manipuló a su madre que se pusiera en contra de su padre para que la bendición se la llevara a Jacob creyendo que era Esaú. ¿Y a quién ama? El Señor. Por eso decía Spurgeon cuando una mujer le preguntó por ese pasaje. Spurgeon, hay algo que no entiendo ahí. ¿Qué es lo que usted no entiende? Porque Jacob amé y a Esaú aborrecí. Lo que yo no entiendo, cómo pudo aborrecer a Esaú. Y dice Spurgeon, eso sí yo lo entiendo. Lo que yo no entiendo es cómo pudo amar a Jacob. Y es verdad, los dos se merecían ser aborrecidos por Dios, los dos se merecían ser desechados, pero Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, decidió amar a Jacob sin merecerlo. Pues tú igual, hermano, tú no te puedes jactar de tu salvación, no te puedes jactar de que estás en Cristo por encima de otras personas porque tú un día tomaste una decisión, sino que esa decisión fue tomada desde antes de la fundación del mundo, antes de que tú nacieras. Dios no tuvo que mirar para ver la decisión que tú ibas a tomar, porque Dios decretó desde antes de la fundación del mundo que tú cayeras en pecado. No me diga que te lo explique porque no lo entiendo. Es una cosa que yo no entiendo. ¿Cómo Dios decreta, pero no se mezcla con el pecado? Es algo que yo no entiendo. Pero lo enseña la Biblia y eso me consuela. Que Dios decretó desde antes de la fundación del mundo que yo fuera salvo, hermano. Que Dios decretó desde antes de la fundación del mundo que tú fueras salvo. Que te pusiera en medio de una iglesia de pecadores. En una iglesia donde te vas a estar quejando, donde vas a ver hermanos que no andan 100% conforme a la santidad de Dios. Pero es Dios, hermano, el que te ha puesto en esta iglesia si estás aquí. En esta iglesia local, en la iglesia bíblica de la gracia de Algeciras. Y eso es un consuelo, hermano. Eso es un consuelo. Porque descansamos desde los líderes de esta iglesia hasta tú, que seas el último que has llegado, descansa en la voluntad soberana del Señor. Y eso hace quitar toda jactancia. Toda jactancia. Y eso lleva, y a mí sobre todo, hermano, me llevaba muchas veces a decirles
a personas, toma tu decisión, y yo me creía que el día del juicio me iban a decir, hermano, ponte aquí, ponte a mi derecha, ¿no? O ponte a mi izquierda, tú que tomaste la buena decisión. No, hermano, no. Hay personas que lo vas a ver que han sido rectos. Hay, por ejemplo, yo me acuerdo que yo tenía profesores que lo veían muy recto, me los encontraba siempre con su familia, ¿verdad? Nunca habían salido de discoteca. Y tú dices, moralmente, pero si no se arrepienten y van a Cristo, ellos van de camino al infierno. Y si tú estás en Cristo y vas a pasar una eternidad con Cristo, únicamente el que hizo la diferencia fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso, hermano, no es un problema físico, es un problema moral. Este problema es algo que habita dentro de nosotros. Por eso, el hombre natural se opone a Dios y no quiere las cosas de Dios. Odia a Dios. Ese es el gran problema que tiene el ser humano. Si alguien no ha ido a Cristo, puede ser alguien que lleve 30 años yendo a una iglesia, 40 años, como si el primer día que vienes a una iglesia. Realmente, el problema de por qué no ha ido a Cristo es porque lo odias con toda tu fuerza. Te estás amando tanto a ti que no vas a querer dejar las cosas que amas. No es un problema físico, no es como si le pidiéramos a un niño que escalara un edificio de 100 metros. Eso no es lo que nos está pidiendo el Señor. La ley ya de por sí también es una demanda de ir al Evangelio. Alguien, cuando el Señor dice arrepentíos y convertíos, es una demanda de la ley. Si yo fuera salvo por aceptar esa demanda, sería salvo por obras y todo lo demás por gracia. Es decir, el Señor está haciendo el 99%, yo hago el 1%. Pero al final el que hace la diferencia soy yo, porque todo lo demás lo hizo el Señor, pero no me ha podido salvar. ¿Sabe? ¿Lo entendéis eso, hermano? Que el 99% lo haga el Señor, pero aún así, siendo Dios soberano, Rey, dueño y Señor, no me pueda salvar hasta que yo haga el 1%. ¿No se convierte eso en salvación por obra? ¿Verdad? Pero ¿por qué el Señor demanda? Y esto fue una controversia que tuvo Erasmo. Erasmo era un monje también que salió en lucha en contra de Martín Lutero, ¿verdad? El primer reformador después de la Iglesia Católica. Y le preguntaba a Erasmo Lutero y le decía, bueno, ¿cómo es posible entonces que el Señor pida una demanda a personas que no pueden cumplirla? Y Erasmo quería, es decir, la Iglesia Católica quería conducir esta enseñanza a esto mismo. ¿Cómo le vas a demandar a un niño que suba un edificio de 100 metros? Pero, hermano, debemos de saber que el Señor no adapta la ley a nuestra caída. Nosotros somos lo que hemos caído y el Señor demanda su ley porque es su carácter. El Señor demanda su ley porque es lo correcto. Es problema nuestro si no lo podemos cumplir. Vosotros os habéis apartado, vosotros os habéis condenado y la demanda de la ley no puede adaptar, ¿verdad?, la demanda de la ley al ser humano. Pero por eso, para que lo entendamos, hermano, es como si le pedimos un favor a alguien que nos odia mucho, ¿verdad? ¿Por qué no va a querer hacernos ese favor? Porque nos odia tanto que como nos odia tanto no puede, ¿verdad? Cuando tú a lo mejor sabes que hay una persona que te odia mucho, seguramente será tu culpa, que te odia mucho, pues tú dices, oye, mira, ¿qué estás haciendo? Lo voy a llamar. Me ha cogido el teléfono, un milagro. Oye, ¿qué estás haciendo en tu casa? Pues mira, estoy ahora mismo, como sabes, está lloviendo, hace un frío terrible y estoy echado en el sofá con la manta. ¿Tú me puedes ir a comprar la compra? Que es que yo no tengo ganas de ir. ¿Qué crees que diría esa persona encima, ¿no? Estoy poniendo un poquito de arrogancia para exaltar la situación, ¿no? Pero ¿qué creéis que diría esa persona? No, ¿verdad? No, ¿pero por qué? Porque te odia. Entonces, pedir a un ser humano, a un pecador, que vaya a Dios y obedezca su demanda, no lo va a hacer porque lo odia con toda su fuerza. No estamos hablando de un hombre, como muchos se ha constituido, un Jesús, un Dios, muchos se han hecho. Pablo lo decía, si viene a vosotros con otro mensaje, con otro Jesús del que os hemos predicado, ¿verdad? Lo que está enseñando es que cada uno de nosotros se puede constituir otro Jesús. Se lo puede constituir. Decir, no, pero yo amo a Cristo, yo lo obedezco, ¿verdad? Pero realmente no es el Cristo que representa
la palabra del Señor. Pablo dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne, el hombre natural, no se sujeta a la ley de Dios porque se ha constituido enemigo, son enemistad contra Dios. Dice que no se sujetan ni tampoco pueden. Por eso el Señor ya estaba apuntando a estos fariseos en Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que no tengáis vida. No pueden, ¿por qué, hermano? Porque no quieren, porque no quieren. Imaginaos un conductor borracho que va con el coche borracho y ahora lo ve las autoridades y empieza y lo ve que está yendo de un carril a otro, lo para, le dice, échese usted a un lado, y cuando se echa a un lado le dice el policía, bueno, que está borracho, entonces justifico que estés así. No, sino que un conductor borracho tiene una incapacidad y no se puede excusar, bajo la condición que tiene, ¿verdad? Bajo los efectos del alcohol. Pues eso es lo que ha constituido. Nosotros estamos bajo los efectos del pecado, bajo los efectos de la muerte, y nosotros no podemos, y ni el Señor nos va a justificar por ello. Por eso, si ponemos un ejemplo de lo que la Biblia nos muestra que el pecador es como si estuviera en una cárcel, ¿verdad? Se siente bien a él, con la puerta abierta, y se siente bien ahí, pero no quiere salir de la cárcel. Se siente bien porque es donde él quiere, pero realmente no quiere salir. ¿Por qué no? Porque odia salir de ahí. Por eso el ser humano se encuentra esclavo de sus pecados, ¿verdad? Pudiendo ser libre, voluntariamente no va a querer salir de esa ilustración. Por eso dice Proverbio 1:24, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Nadie va a atender el llamado, no por algo físico, sino por algo moral. Porque nosotros, en nuestro libre albedrío, no vamos a querer ir nunca a Dios. Nosotros decidimos, como ese pez, que nunca, absolutamente nunca va a querer salir del agua para ir a Cristo, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque es pez y su naturaleza debe de ser cambiada. Debe de haber un milagro dentro de él, dentro de ese pez, para querer hacer las cosas que son de oveja. Más bíblico, ¿verdad? Dice Pedro, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, está hablando de personas que momentáneamente tomaron esa decisión de una iglesia, de empezar a escuchar la palabra, incluso moralmente de seguir a Cristo, dice, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, en ella son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Una persona que se ha apartado, que ha estado escuchando la palabra del Señor, que ha estado siendo partícipe del Espíritu Santo, es decir, de lo que el Señor muestra en la iglesia, pero nunca ha nacido de nuevo, dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Dice Pedro ahora aquí, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro aquí? El ejemplo que yo estoy poniendo con el pez. Tú puedes coger aquí, puedes venir aquí, poner un cerdo, ¿verdad? Vestirlo a una puerca, ponerle una corbatita, echarle colonia, pero si su naturaleza no cambia, puede parecer muy limpio por fuera, pero sigue muerto en sus delitos y pecados, y tarde o temprano va a acabar revolcándose en el lodo. Por eso dice Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, ¿verdad? Pero salieron para que se manifestase que no todos los que son de nosotros permanecen con nosotros. Por eso entramos al tercer estado, al estado regenerado, que ese es el estado del cristiano convertido. Nosotros vemos la necesidad de ser regenerado, y esto es lo que el Señor le dice a Nicodemo en Juan 3:3 cuando le dice, de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nosotros vemos que cuando el Señor empieza a hacerle una serie de preguntas, Nicodemo llega a un aspecto después de este versículo, después de conocer toda la ley, de ser un erudito de las Santas Escrituras, dice, ¿cómo, Señor? ¿Cómo? ¿Acaso puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Verdad? Pero el Señor lo para y dice, en el versículo 12 de Juan 3, dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? En otras palabras, como si el Señor le estuviera diciendo, mira, Nicodemo, para tú entender esto, tú debes de nacer de nuevo. Porque yo te estaba hablando de cosas terrenales, ¿verdad? Pero ahora, para que tú entiendas esto, debes de nacer de nuevo. Por eso dice que para el hombre natural estas cosas son locuras. Si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo, debe de nacer de nuevo para entender las cosas celestiales. Y la Biblia es una cosa celestial, ¿verdad? Nosotros podemos ver que es espiritual y únicamente se pueden discernir espiritualmente. Vuelvo al pez y la oveja. Vuelvo porque para mí personalmente el ejemplo que siempre más me ha gustado poner y el más entendible. ¿Cómo, por ejemplo, puede un pez querer hacer las cosas de oveja? Nunca, no tiene esperanza. Imagínate, voy a poner la situación aplicándola un poco más a la Biblia, imagínate que en el agua viene un fuego consumidor hacia la orilla, el pez está en la orilla, pero el pez no se va a querer salir. Ni quiere ni puede. No quiere porque él quiere ser pez y le gusta libremente menearse por el agua, ¿verdad? Comer lombrices, se siente bien ahí, pero tiene una necesidad abismal de tener que ir detrás de un pastor. ¿Cuál sería la única esperanza? Que ese pez pudiera caminar detrás de un pastor, que su naturaleza cambiara. Eso es el nuevo nacimiento. Eso es lo que el Señor le estaba explicando a Nicodemo. Para tú poder seguir al pastor, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Tu voluntad, tu naturaleza debe de ser cambiada. Y eso, hermanos, solo lo puede hacer el Señor. Ni tú ni yo, hermano. Tú y yo no tenemos esa voluntad, no tenemos ese poder de cambiarle la voluntad a nadie, sino descansamos en el Evangelio, descansamos en el poder de Dios, que el Señor, si en su voluntad quiere, puede, y si puede, quiere, ¿verdad? Por eso no queréis venir a mí para que no tengáis vida. Es necesario, hermano, un nuevo nacimiento. Es más, si tú no has nacido de nuevo, tú no eres convertido. Si tú un día el Señor no te hizo cambiar de voluntad, tú puedes estar hoy sentado aquí. Da igual, hermano, que lleve 30, 40, 50, 2 días, lo vuelvo a repetir. Si tu voluntad no ha cambiado, tú estás como ese puerco, como ese cerdo en esta mañana aquí sentado. Tú estás bien vestido, donde los hermanos desde fuera parecen que sí, que eres un creyente. Pero por dentro, cuando salgas de aquí, no tengo ninguna duda que tu naturaleza va a seguir revolcándose en el lodo. Que como un perro naturalmente va a volver a su vómito, porque es su naturaleza, tú vas a volver a su vómito. Y como si un pez, habéis visto cuando un pez hay en muchos ríos, hay tablas que caen encima de la tabla, no hacen otra cosa por volver al agua. Se dan de porrazos en la cabeza, se dan de porrazos en el cuerpo, pero lo que ellos quieren es volver a su naturaleza. Así que si tú no has nacido de nuevo, vas de camino al infierno. Si tú no has nacido de nuevo, la ira de Dios está sobre ti todos los días. Si tú no has nacido de nuevo, eres hijo de ira. Si tú no has nacido de nuevo, eres hijo del diablo. Si tú no has nacido de nuevo, eres hijo y esclavo del pecado. Si tú no has nacido de nuevo, estás muerto en tus delitos y pecados. Por eso, como dice el Señor, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Nosotros eso lo vemos en Juan 11 cuando Lázaro se encuentra en el sepulcro, muerto, y es el Señor el que le da vida a Lázaro y viene a él, ¿verdad? Esto nosotros lo vemos como un ejemplo espiritual. Lázaro, sin ninguna esperanza, no podía ir al Señor, y el Señor le dice, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale fuera cuando estaba muerto. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida
juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esto nos lleva al cuarto y último punto, el estado de glorificación. Y esto es donde nosotros podemos ver que el nuevo nacimiento es una resurrección del alma muerta, pero nuestras miras, hermanos, si tú has nacido de nuevo, nuestras miras están en el estado de glorificación, donde estaremos con un cuerpo incorruptible, estaremos siendo semejantes a Cristo porque seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es, ¿verdad? Y un día terminará, hermano, en la esperanza venidera, terminará la lucha con el pecado, terminará todo lo que hay y queda de maldad en nosotros, pero esto es donde nosotros, en la cruz, en Cristo Jesús, es donde nosotros podemos ver nuestro renacer. Ahí, hermano, está nuestra esperanza. Ahí, al igual que la resurrección es un sello de Dios, de aprobación de la obra que hizo Cristo Jesús por nosotros, así nosotros espiritualmente se muestra el día que nosotros nacimos de nuevo, pero se manifestará en el día de la resurrección. Cristo es resucitado como señal de que el Padre ha aprobado su obra por nosotros. Muchas veces, cuando terminamos el Evangelio y cuando terminamos de predicar, mencionamos mucho, ¿verdad? Y es necesario la obra que Cristo hizo en vida. Eso se imputa en lugar del pecador. Se imputa también la muerte de Cristo, pero no se suele hablar muchas veces de la resurrección. Y la resurrección es el sello de Dios donde Él aprobó la obra que Cristo hizo por ti, hermano. La obra que Cristo hizo por ti. Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por eso, hermanos, nuestra esperanza y nuestra mira es en el estado que muchos hermanos ya descansan, ¿verdad? En el estado en el cual nosotros, Dios mediante, vamos a estar en ese estado, ¿verdad? Un estado de glorificación, donde estaremos por toda la eternidad, sabiendo que la puerta es Cristo. Y en Génesis el hombre perdió el derecho al árbol de la vida, ¿verdad? Donde murió en sus delitos y pecados, donde fue apartado de Dios. Pero en Apocalipsis nosotros vemos que por Cristo he ganado nuestro derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas, ¿verdad? En Adán, hermanos, tú y yo morimos, pero en Cristo hemos sido vivificados en Cristo Jesús. Solo en su obra Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y para concluir, hermanos, esta doctrina, muchos dicen, ¿no? Muchos dicen, la doctrina de la capacidad o de la incapacidad humana, dice que crea mucha diferencia porque si nosotros debemos ser elegidos, una persona va a quedar separada a esperar que Dios lo elija, ¿verdad? Muchos dicen que si la doctrina de la incapacidad va a llevar a que una persona sea pasiva, pero realmente nosotros vemos que realmente va a producir todo lo contrario. Imaginaos que si se compara al pecador con un hombre con una casa incendiada, con la llave en la puerta en el bolsillo, ¿verdad? Si tú, por ejemplo, tienes la llave en el bolsillo y ves que tu casa está siendo incendiada, vas a ver que tienes una capacidad de poder entrar y abrir la puerta de tu casa. Pero imagínate que tu casa está incendiada y hay un familiar dentro y tú tienes que entrar irremediablemente, te das cuenta que debes de entrar, pero tú no tienes la llave. ¿Qué vas a hacer, hermano? Vas a clamar, ¿no? Vas a clamar. Si tú realmente ves que tú no tienes la capacidad, porque estás muerto en tus delitos y pecados, de ir a Cristo, tú no tienes la llave. Vas a clamar a Dios. Vas a clamar. Por eso, déjame que te haga un comentario ya para terminar. Y esta ilustración también para tu vida. Tu casa no solo está incendiada, no es un incendio, sin más como una casa,
sino que tu casa yace en llamas por todas las vigas. El fuego es tan amplio que se puede oler desde aquí, desde el púlpito. Puedo oler tu olor a muerto desde varias calles de distancia. No hay color en las paredes de tu vida, todo está negro. Sale humo por todas partes. El humo se ha metido en tu garganta que ni siquiera puede clamar a Dios. El pecado ha traído las llamas sobre ti, pero no solo eso, tú no tienes las llaves. Tú no tienes las llaves, no puedes hacer nada, no hay esperanza para ti, pero debes clamar pidiendo ayuda y no pienses que tienes la solución, que podrás apagar el fuego de la ira de Dios cuando quieras. Otra vez te digo, no tienes las llaves, no tienes las llaves. Debes clamar tan fuerte como puedas. Espero que estés desesperado por esta situación, espero que estés desanimado, porque no puedes hacer nada, no hay solución para ti. Por eso acércate a la cruz, el cual solo Cristo puede apagar las llamas que ya habitan en ti. Solo Cristo puede encontrar el perdón de tus pecados. Solo Cristo puede reconciliarte con un Dios santo al que has maldecido y está airado contra ti. Por eso acércate ahora con urgencia a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. Y la buena noticia de todo esto es que tus pecados serán perdonados. No tienes las llaves, clama. Si no has clamado nunca, clama. Clama en la intimidad, clama en todo momento, hasta que el Señor te dé ese nuevo nacimiento. Si me acompañan a la oración. Padre, Señor del cielo y de la tierra, a ti, Señor, te damos gracias una vez más. Gracias, Señor, porque a pesar de nosotros, a pesar de lo que nosotros éramos y seguimos siendo, tú sigues siendo misericordioso y bondadoso con todos nosotros. Oh Señor, yo te quiero pedir personalmente que tú apliques esta palabra, Señor, llena de debilidades, llena de errores, Señor, y que por el poder de tu Espíritu Santo tú puedas aplicar, Señor, esta palabra a los corazones de los que estamos hoy aquí, empezando por mí hasta el último, Señor, que ha llegado. Te pedimos, Señor, que en todo esto tu nombre sea glorificado, que tú nos muestres, Señor, verdaderamente en el estado que nosotros estábamos y que en medio de todas esas cosas tu nombre sea glorificado. Por eso, Señor, que todo esto valga para agradecerte a ti, Señor, lo que tú hiciste con nosotros, que solo tú, Señor, nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, cuando nosotros no lo hubiésemos hecho, Padre, y que en medio de la predicación, en medio de nuestra vida, en medio de aquí, de la IBG, tu nombre sea glorificado. Oh Señor, engrandece tu nombre, bendice tu nombre, Señor, en medio de nosotros, Señor, y que por medio del poder de tu Espíritu Santo, nuestros corazones sean cambiados. Así, por eso, te pedimos todas estas cosas, en el nombre de Jesús. Amén.